mañana de ángel. Hoy no es mañanera, hace unos cuantos minutos voy llegando del aeropuerto, volé de Ciudad Obregón aquí a la Ciudad de México. El tránsito en el circuito, pues ya se pueden ustedes imaginar. Pero ante la gravedad del tema que voy a comentar con ustedes en este momento, no quise dejar pasar y esperarme hasta la plática hoy a las 7. Algo muy grave está pasando frente a nosotros, no de ahorita, sino desde hace varios meses, quizá ya con una evidente gravedad y una manipulación de la ley para fines perversos, no solo del bulto, sino también para todos aquellos que lo siguen, que babean ante él, y muchos sin darse cuenta de esa gravedad y de las consecuencias. Hoy el tema es un tema muy sencillo. Ante la imposibilidad de asegurar 86 senadores, obtuvieron 2 traidores que se fueron del PRD, uno de Tabasco y la otra de Michoacán, pero les faltaba uno. Ante quizá la imposibilidad encubierta o abierta, recurrieron primero, merced a los malabares de este hombre que sabe de jirafas, pero parece que en cuanto a la aritmética alguien le sopló y le dijo ahí del punto 33, etcétera, etcétera, y empezó a hablar que el resto mayor, el resto menor, etcétera. ¿Todo con qué objeto? Simple y sencillamente no reconocer que no juntaron los 86 senadores. En cualquier país medianamente sensato, el gobierno en turno, el oficialismo o esa fracción parlamentaria habría aceptado esa derrota, porque eso es, para Morena y los suyos y los que lo siguen, una derrota aplastante, no solo numérica, sino además en cuanto al prestigio y a la exhibición de esa conducta franca y abiertamente delictiva de este gobierno de la 4T. Aparece un tuit donde, un video en el Twitter, donde Noroña, haciéndole también al aritmético que no matemático, eso es una cosa un poco más compleja para su intelecto, habla de que con 85 ya se logra la mayoría calificada, cosa que no es cierto. En estricto sentido aritmético sería 85.333 y algo que en matemáticas se llama fracción periódica. Por eso son los 86, que sobra 2/3 de ese entero, no importa, pero ya se alcanza la mayoría calificada. Pero no, estos no solo quieren manipular la aritmética, sino lo peor, la ley. ¿Ante qué estamos? En un país, vamos a decir, normal, los que manejan o pretenden manejar la ley a su antojo, los que pagan, sobornan a los responsables, a la autoridad responsable, que en México fundamentalmente son los ministerios públicos y los fiscales. Ahí es donde se hace el enjuague o el soborno o lo que guste usted, y uno esperaría que esa conducta fuere propia de delincuentes, de mayor o menor monta, violentos o pacíficos, pero de los delincuentes. Pero estamos ahora ante un hecho gravísimo para la institucionalidad del país y que podría generar una profunda crisis constitucional, y son los que han protestado defender la Constitución y las leyes que de ella emanen, son los que están haciendo esfuerzos denodados, contentos ellos,
para violar la Constitución. El que sea una persona que normal, un ciudadano de a pie que desconozca estas cosas de las mayorías absoluta, calificada, etcétera, pues uno lo entiende, no lo justifica, pero lo entiende. Pero que sea la aprobación tácita y cobarde porque no da la cara del mismo presidente de la República, de la presidente electa, del presidente del Senado y de todas sus huestes en el Senado y legisladores y militantes distinguidos, etcétera, gozan ante un acto sumamente peligroso como es no respetar la Constitución. De ellos podría haberse esperado eso y todavía más lo que falta. Pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Yo mencioné hace unos minutos aquí en este comentario que habían sido 2 traidores los que se habían pasado del PRD a Morena. Una senadora por Michoacán y un senador por Tabasco. Bien. Pero esos no son todos los traidores. Podría incluir en ese grupo de los traidores a prácticamente todo el sector privado de este país, para no llamarles empresarios, porque en verdad debe decirse son muy pocos los verdaderos empresarios en México. Los demás son negociantes que al amparo de la complicidad con la clase política se han enriquecido a niveles impensables todavía hace unos cuantos años. Son traidores ellos también. Y son traidores los estudiosos, los intelectuales, los académicos, los que jamás se atrevieron a contradecir a este gobierno de piratas, de sinvergüenzas, también son traidores. Porque muchos de ellos saben perfectamente lo que este gobierno ha hecho y saben lo que el siguiente pretende hacer. Pero luego tenemos a millones de ciudadanos. Muchos pretenden perdonarlos, pero no tienen perdón. Porque durante 5 años y casi 10 meses, no solo han visto la destrucción que este gobierno ha causado, el dispendio ruin, el dispendio ofensivo de billones de pesos, y ellos aplaudiendo. Pero no solo se quedan en el aplauso al que destruyó el país, su economía, sino que babiantes aplaudieron y le dieron todavía de los 30 millones aquellos, 6 millones más para completar casi 36 millones en la elección reciente de este 2 de junio. También son traidores. Que no tienen idea de lo que hicieron, eso no los exime de la responsabilidad de esa traición. ¿Qué va a pasar pasado mañana en el Senado de la República? No lo sé. Pero vean ustedes, para terminar este comentario, varias notas periodísticas hoy por la mañana dan cuenta, con pelos y señales, de quién es el traidor, dicen. Un señor de apellido Yunes, de Veracruz, y hablan de una reunión, estuvo fulano, estuvo mengano, y acordaron que van a perdonarle tantas órdenes de esto, tanta persecución por este delito, etcétera, etcétera, y el que es senador va a solicitar licencia para que su señor padre sea el propietario, porque es el suplente en la fórmula, y él será el traidor. Y dice uno, a ver, el que fue secretario de Gobernación, el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, dice uno, haciendo negociaciones casi gangsteriles. ¿Qué no nos da vergüenza eso? O sea, ¿qué nos lleva eso a senadores oficialistas a decir, oigan, ya se pasaron?
van a llevar el oprobio durante generaciones. Los nombres de ellos van a ser recordados y les serán reclamados a sus hijos y nietos, pero eso poco o nada les importa. Ese es el gran problema que hoy estamos enfrentando, de una gravedad que en la historia contemporánea de México no se había visto. Por no decir todos, la aplastante mayoría de los de Morena y los del Verde y el PT tienen su origen en el PRI. Hablan del PRI, que esto y que el otro, y que Alito y que lo que sea. Nunca, desde 1929 del PRI, se había visto lo que hoy estamos viendo por parte de Morena, por parte del presidente y la presidente electa. Que hicieron sinvergüenzadas los priistas desde su abuelo el PNR y luego de su padre el PRM y el PRI desde el 46, es cierto. Que hubo ahí y hay corruptos en el PRI, es cierto. Pero el nivel de prevaricación de la ley, de torcerla para sus fines perversos, no hay ejemplo en el siglo XX y lo que va del XXI. Y tenían que ser esos falsos izquierdistas salvadores del pueblo los que vinieran en un momento crucial y con consecuencias impensables hoy a mostrar su verdadera catadura moral. Gángsters de la política, empezando por el gángster mayor y siguiendo por la gángster menor, la títere. Qué vergüenza de país hemos construido. No se sorprendan lo que pase mañana y padezcamos pasado mañana. Pocas veces he agradecido estar viejo. Me gusta la vida, no quiero morirme. Pero ante lo que estoy viendo, le comento a mi familia, yo no voy a ver por fortuna ese desastre, esa caída al precipicio. Ustedes sí la van a ver. Yo por lo pronto, el padre Cronos, probablemente me llame mañana o pasado, pero no me va a tocar esa tragedia. Que la disfruten, señores morenistas, petistas y verde, y que la disfrute usted, doctora anticientífica. Ya verá lo que le va a pasar. Gracias, no quería dejar pasar este tema y por eso he hecho esta vespertina. Nos vemos hoy a las 7 en Platica con Ángel. Gracias.